esperando que se encuentren bien en casa, transmitiendo el sábado 29 de mayo a las 9 de la noche desde Mazatlán, Sinaloa, donde se rompen las olas. Así es, compañera Fernanda, nos encontramos aquí para hablarle de diversos temas, comenzando con las noticias locales. Los alumnos de Mazatlán, Sinaloa se preparan para su regreso a clases. Las noticias nacionales: atacan a balazos a diputado del PT. Vamos contigo, Carolina, ¿qué nos tienes el día de hoy? Muchas gracias, normalistas, y buenas noches a todos. En las escuelas se alistan ante eventual regreso a clases de Mazatlán. La infraestructura educativa en Mazatlán se mejora para recibir a los alumnos cuando éstas se autorizan las clases presenciales. En los últimos meses se han edificado aulas reparadas, impermeabilizado techos y asimismo se han arreglado baños y bebederos para recibir a los niños y jóvenes a las clases presenciales cuando lo autorice la autoridad educativa. Volvemos al foro. Regresando al foro, como noticias nacionales, atacan a balazos a candidato diputado del PT en Morelia. Sale ileso. Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, candidato del Partido del Trabajo PT a diputado local por el 4º distrito de Morelos, fue atacado a balazos en la noche de este miércoles por 2 sujetos armados que lo esperaban en la carretera local de Achichipico. El aspirante, que viajaba con su esposa y un colaborador, resultaron ilesos. Alrededor de las 22 horas, Bobadilla viajaba en su camioneta Toyota Pickup Tundra color arena, luego de encabezar un mitin y cenar en la misma comunidad de Achichipico, y cuando regresaba por la carretera de Ocuituco, que es el municipio de residencia, fue alertado por las luces de una motocicleta en la que viajaban 2 individuos, quienes le hacían señas para que éste se detuviera. Ahora hablaremos sobre la adquisición de la competencia literaria. Desde el momento en que los estudios generativos aportaron la hipótesis de que la competencia literaria era una específica capacidad humana que posibilita tanto la producción de las estructuras poéticas como la comprensión de sus efectos, la escuela tuvo que empezar a entender el progreso literario como el desarrollo de esta capacidad, y no como el simple traspaso de conocimientos sobre el legado literario. ¿Cómo se forma un lector? La definición del objetivo escolar de formar un lector competente fue ganando terreno durante los años 70. La gran renovación de la educación lingüística hacia los nuevos enfoques comunicativos también hizo que se empezara a concebir la adquisición de la competencia literaria a través del uso de la literatura en la escuela como forma de comunicación. ¿Qué textos utilizar? Hasta aquel momento y en líneas generales, la literatura infantil y su ampliación a los lectores adolescentes solo había merecido atención desde el punto de vista de la educación moral de los niños y las niñas y desde una difusa conciencia de su contribución a la apreciación futura del arte literario. La necesidad de fundamentar la oportunidad de estos libros en el ámbito escolar fue uno de los factores que propiciaron el desarrollo de los estudios sobre literatura infantil, producido durante los años 70. 2 grandes debates presidieron la reflexión sobre la literatura infantil en aquella década. Uno de estos se refiere a la función educativa de esta literatura y tuvo repercusiones en el material literario utilizado para las primeras edades. Educación infantil. Esta coincidencia otorgó una presencia y un prestigio inmediato a la literatura infantil de tradición oral en los primeros cursos escolares que se han mantenido hasta nuestros días. ¿Cómo son los textos que enseñan a leer? La educación literaria se propone esencialmente que un lector sepa cómo se ha de construir el significado de lo que lee según las instrucciones ofrecidas por el texto. Para adoptar esta perspectiva, la educación se ha beneficiado de formulaciones actuales de la teoría literaria, tales como la del pacto narrativo, según la cual el significado es una construcción negociada por el autor y el lector a través de la mediación del texto. Los límites del significado del texto radican en el nexo entre las intenciones del autor, la cognición del lector y las propiedades del texto durante el proceso de interpretación.
En virtud del pacto que el lector asume al abrir un libro, ha de saber suspender las condiciones de verdad referidas al mundo real y aceptar que el discurso de un relato, por ejemplo, es una organización convencional que se propone como verdadera. Así pues, a partir de los signos ofrecidos por el texto, el lector ha de saber distinguir entre el narrador y el autor, y a la vez ha de saber distinguirse a sí mismo como receptor real respecto al papel de los receptores que actúan dentro del texto como tales. De esta manera, el lector ha de saber entender las voces orquestadas en el interior de la obra y vivir entre ellas. Sin duda, no se puede poner en cuestión que la recepción depende de las capacidades del lector, pero no es menos cierto que depende también de los textos. ¿Qué pasa en la mente del lector cuando lee? A pesar de que el interés por los problemas de la cognición se remontan en la década de los 50, en una primera fase el desarrollo de estudios tuvo impacto bastante limitado en el campo de la enseñanza literaria. Aportaron esencialmente la conciencia de los problemas de comprensión implicados en la lectura y nuevas hipótesis sobre la relación entre la capacidad y la recepción del lector infantil y su grado de desarrollo psicológico. Pronto pareció evidente que la atención de Piaget se había dirigido primordialmente hacia el desarrollo lógico del niño y no al desarrollo de su imaginación. Piaget había estimado en términos de su comprensión de los pensamientos, conductas y sentimientos humanos. El estudio de la comprensión de los textos literarios contribuyó pues a la idea de la visión piagetiana del niño, remitía a la imagen de una especie de explorador solitario en un mundo inanimado. Para usted, ¿qué es una competencia literaria? Pues la competencia literaria se dirige a la comprensión y a la valoración del fenómeno estético del lenguaje, que se da a través de la literatura. Entender la literatura como representación de la cultura y convergencia de todas las manifestaciones humanas y de las otras artes. ¿Cómo se forma un lector literario? Pues hay muchos pasos para formar un lector literario. Uno de ellos es hacer experimentar la comunicación literaria. Para eso se crean situaciones en las que los alumnos puedan percibir la literatura como una situación comunicativa real. Otro de los pasos es utilizar textos. ¿Para qué dirás tú? Pues para que ofrezcan suficientes elementos de soporte, para que ellos obtengan un significado y que a la vez ayuden a aumentar las capacidades interpretativas del alumnado. Otro de los pasos también es suscitar la implicación y las respuestas de los lectores. Esto me da a mí entender que es promoverla con otras personas. Esto puede ser con sus mismos compañeros. Construir el significado de manera compartida de la lectura literaria. Esta es cuando, por ejemplo, en una actividad los unen y pues los alumnos van a crear diferentes opiniones con una sola lectura. Ellos pueden entender diferentes cosas con el mismo texto. Uno de los pasos para crear un lector literario es interrelacionar las actividades tanto de recepción, que son las que pueden ser textuales, como de expresión literarias, que es cuando emite alguien su opinión, y tanto en su forma oral como escrita. A pesar de que nos hemos situado en la perspectiva de la lectura, es evidente que todas esas actividades se esfuerzan mutuamente al servicio del progreso de la competencia literaria. Y ahora tenemos una pausa comercial, no se pierda de más noticias aquí en Contrarreloj. Normalistas al informe. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido. Es catsup de la costeña, es puro tomate. El Dr. Muelitas presenta 3 veces al día con Colgate. Después de desayunar, chiqui, 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 chiqui. Cuando acabes de almorzar, chiqui, 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 chiqui. Antes de irte a acostar, deberás cepillar muy bien tus dientes. Chiqui, 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 con crema dental. Chiqui, 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 chiqui. Te lo recomienda Colgate. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos.
gracias, esto fue todo por nuestro equipo, espero haya sido de su agrado y hayan entendido y comprendido todos los temas abordados. Nuestro equipo estuvo conformado por Dulce, Fernanda, Carolina Márquez. Jimena Ortega. Muchas gracias.